Bueno, muy buenas tardes a todos. Em, Me alegra que estén, a los que abran este video, que estén bien pendientes de lo que son estas temáticas, que son bien importantes para el desarrollo de lo que queremos pues en la fundación, pero realmente pues para la música en general. Vamos a tratar un tema importante que es la construcción de escalas mayores, de a dónde sale, de a dónde estas poseen sus alteraciones y todas estas situaciones que nosotros estamos estudiando. Para los que miran la primera vez este video, pues es aprender de qué se trata. Para los otros va a ser un repaso de lo que hemos visto, entonces queremos aprovechar. Espero que el ruido ambiente de pronto no se sienta mucho, no intervenga y pues bueno, vamos a iniciar la temática, sí, la temática de esta clase. Bueno, tenemos la construcción de escalas, escalas mayores en este caso. Vamos a iniciar con esa temática. Ya nosotros conocemos lo que es el cifrado americano, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Simplemente cada letra representa una nota. También habíamos visto que entre cada nota que está seguida de la otra hay unas distancias, unas más grandes, otras más pequeñas. Las distancias grandes entre dos notas que están seguidas se llaman tono, están a un tono, y las distancias más cortas están a medio tono. En este caso es nuestra música tonal, ¿no? Entonces, aquí pues recordamos en el piano que entre las notas que había una distancia de un tono, había otro sonido que estaba en la mitad de los dos, que no era ni el uno ni el otro, pero podía adoptar el nombre con sostenido o bemol según correspondiera. Pero entre si, do y mi y fa había medio tono, por lo tanto no hay notas intermedias. Entonces, lo primero que hay que memorizar es que entre mi, fa y si, do hay medio tono. Con eso ya podemos empezar a trabajar. Cuando nosotros empezamos a medir que entre do y re hay un tono, re y mi hay un tono, entre mi y fa hay medio tono, entre fa y sol hay un tono y así sucesivamente, entre si do medio tono, se nos forma esta estructura, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Es lo que llamamos nosotros la estructura de la escala mayor, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este taller muy práctico, muy más de no tanto yo hablando, sino ustedes desarrollándolo. Entonces vamos a trabajar dos escalas y pues ustedes van a empezar a construir las siguientes escalas. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a iniciar primero con la escala, aquí tenemos la escala de do mayor, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cierto? Y aquí entonces vamos a empezar a mirar la escala de sol. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos hacer que esta escala que vemos acá de sol a sol tenga esta misma estructura, cumpla con esas reglas, ¿cierto? Entonces la manera de hacerlo es mirando la estructura equivalente acá arriba y pues y analizando si las distancias están iguales o están desiguales. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a mirar acá, entonces de sol a la, ¿cuánto hay de distancia? Pues de sol a la tenemos que de sol a la hay un tono de distancia, ¿cierto? Y acá, en esta primera parte, me están pidiendo que haya un tono entre la primera y la segunda nota de esa escala. Entonces, está igual, entonces, lo cual quiere decir que entre sol y la está un tono. Entonces, vamos cumpliendo acá a cabalidad la estructura. Entre la y si, ¿cuánto hay? Pues entre la y si, ya teníamos acá que había un tono, ¿cierto? Entonces, entre la y si un tono, y aquí me piden un tono, entonces está igual. Entonces colocamos ahí un tono. Hasta ahora todo va bien. Entre si y do, ¿cuánto hay? Pues habíamos dicho acá que entre si y do había medio tono. Y acá cuánto me piden. Entonces, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto hay? ¿Me sobra o me falta? Esas son las preguntas. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me piden? ¿Me sobra o me falta? Esa es la manera. Entonces me piden medio tono, tengo medio tono, entonces está igual, ¿cierto? De do a re, ¿cuánto hay? Pues de do a re tenemos un tono, de do a re tenemos un tono y nos piden acá un tono, entonces está igual, va funcionando. Hasta ahora la estructura, la escala de sol va cumpliendo a cabalidad la estructura. De re a mi tenemos entonces que hay un tono de distancia y sí, un tono, acá tenemos un tono y me están pidiendo acá un tono, entonces ahí quedaría la escala de sol, yo la iría tocando de esa manera. Entre mi, fa, dijimos que hay medio tono,
mi, fa y medio tono, pero acá me está sugiriendo la estructura un tono. Entonces la pregunta es, tengo medio tono y me piden un tono, ¿me está faltando o sobrando? En este caso me, me falta, exactamente, me falta medio tono. Entonces nosotros al faltar distancia entre estas dos notas, tenemos que alejarla la una de la otra, ¿cierto? Musicalmente hablando. No podemos moverle nada al mi porque aquí ya hay una distancia que ya está especificada y que ya está cumpliendo con la regla. Por lo tanto, lo que sea que se hagas va a tener que hacerse con la nota fa, ¿cierto? Con la nota fa. Entonces, de mi a fa hay medio tono, pero nosotros veíamos que habían tres símbolos principales, pero estos vamos a utilizar por ahora dos, que son el sostenido y el bemol. El sostenido sube medio tono a cualquier nota, medio tono a cualquier nota. El bemol le baja medio tono a a cualquier nota. No es que le quite porque igual la nota sigue estando igual, sino pues hace que nos aproximemos a a la nota que está medio tono antes. Entonces vamos a mirar aquí el caso de mi a fa, pues tenemos un lío porque solamente tenemos medio tono, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la alteración que nos ayuda a ampliar esa distancia? El sostenido. Entonces vamos a colocarle aquí, que es este símbolo, ¿sí? De mi a fa sostenido y medio tono, entonces ahora de mi a fa y medio tono, de mi a fa sostenido, entonces nosotros vamos acá a mi, de mi a fa había medio tono, pero de mi a fa sostenido, que es esta, aquí sumamos medio, más medio, da en total un tono. Entonces acá me piden un tono, por lo tanto ahora sí está bien la escala. Y de fa sostenido a sol, entonces, ¿cuánto hay ahora? Porque ya no es de fa a sol, ahora es de fa sostenido a sol. Entonces, ¿cuánto hay de distancia entre estas dos? Entre fa y sol había un tono, pero este está en la mitad. Entonces, ¿cuánto equivaldría esta distancia? Efectivamente, equivale a medio tono. Por lo tanto, de fa sostenido a sol hay medio tono y aquí arriba me piden medio tono. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo toco la escala de sol mayor, pues debo tocarla con el fa sostenido para que complete estas distancias que son adecuadas para dentro de esta escala. Vamos a hacer un segundo ejemplo y con ese ya vamos a empezar a trabajar todo lo demás, que es la escala de re mayor, ¿sí? La escala de re mayor tiene que cumplir exactamente esta misma estructura, es así de fácil, entonces vamos a mirar de manera rápida qué es lo que sucede. Entonces, de re a mi, habíamos dicho que de re a mi hay un tono. Acá me piden un tono, por lo tanto está bien. De mi a fa, de mi a fa, ¿cuánto hay? De mi a fa hay medio tono, pero me están pidiendo un tono. Si nos damos cuenta, pues es el mismo proceso que tocó hacer acá. Entonces, al haber medio tono acá, tengo que aumentarle este medio tono. Le coloco el sostenido ahora de mi a fa sostenido, hay un tono, me piden un tono y quedó igual. Este es el mismo proceso exactamente con las mismas notas que hicimos acá. Ahora, de fa sostenido a sol, pues aquí ya tenemos que de fa sostenido a sol teníamos medio tono de distancia, que es esta parte. Entonces ahí ya podemos nosotros eh, colocar que está bien. De sol a la, teníamos de sol a la un tono, me piden un tono, entonces está bien, no tengo que hacer nada. De la a si, ¿cuánto hay? Pues voy acá, de la a si tengo un tono, entonces no hay lío. De si a do, ¿cuánto hay? De si a do tenemos medio tono, ¿cierto? Volvemos a tener el mismo punto, ¿cierto? Entonces, de si a do hay medio tono, me piden un tono, entonces, ¿qué debo hacer? Exactamente lo mismo que hice acá. Debemos aumentarle medio tono a este do, ¿cierto? De si, mire, si a do aquí hay medio tono, pero ahora para que haya un tono tiene que ser acá. Entonces, de si a do sostenido, entonces de si a do medio tono, de do a do sostenido medio tono,
Por lo tanto, entre si y do sostenido, perdón, tenemos ahora sí un tono. Por lo tanto, de do sostenido, ¿cierto? Lo tenemos por acá en el pianito, do sostenido a re, ¿cuánto hay de distancia? Medio tono. Y me piden un tono. Entonces ahí ya está organizado totalmente lo que son la escala de do mayor, de sol mayor y de re mayor, ¿cierto? Entonces vamos a con esto, si de pronto, no, de pronto se dificulta un poquito, devuelvan el video, vuelvan y pongan atención y vuelvan y copien, ¿cierto? O analicen los ejercicios y retoman desde esta parte. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a construir las escalas cada uno. Entonces, vamos a iniciar con la escala de la. La, si, do, re, mi, fa, sol sostenido, ya les revelé una. Sol y la. ¿Listo? Entonces, esta escala tiene que cumplir exactamente lo mismo de arriba. Entonces, ¿qué van a hacer? En este momento van a pausar el video. Páusalo en este momento. La desarrollan y cuando la terminen de desarrollar, vuelven y le dan play y encontrarán la respuesta. Bueno, si ya le diste play, quiere decir que ya tienes la respuesta anotada. Entonces, vamos a mirarla. Quedaría de esta manera, entre la y si un tono, entre si y do medio tono, entonces do sostenido, porque me piden arriba también un tono, 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 tenemos que memorizarnos eso, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, esa es la idea, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces vamos en tono, tono, ahora me piden semitono, de do sostenido a re, hay medio tono, ¿cierto? Y me piden medio tono, entonces no hay problema, de re a mi hay un tono, aquí tenemos el mismo de ahorita, entre mi y fa hay medio tono, ¿cierto? Pero pues me piden un tono, aquí en nuestra estructura de la escala mayor, entonces ¿qué hago? Le coloco sostenido al fa y ahora tenemos acá un tono de distancia. Pero aquí pasa algo interesante, que era lo que alcancé a revelarles ahorita. Entre el fa sostenido y el sol hay medio tono, pero me pide la estructura un tono, entonces me está sobrando o faltando. Me está faltando medio tono, entonces ¿yo qué voy a hacer? Pues lo mismo que hago en todas. Coloco medio tono, perdón, hay medio tono, coloco el sostenido, ¿cierto? Y entre fa sostenido y sol sostenido hay un tono de distancia. ¿Por qué? Porque amplié la distancia del sol, ¿cierto? Porque me faltaba. Es realmente lo mismo que había ocurrido en las otras dos escalas, exactamente lo mismo. Y entre sol sostenido y la hay medio tono, porque ahora ya no es sol a la, que es un tono, sino sol sostenido. Se corrió, se acercó el sol sostenido a la. Entonces hay medio tono, me piden medio tono. Por lo tanto, si yo voy a tocar la escala de la mayor o a cantarla, lo que sea, aquí está con el do sostenido, el fa sostenido y el sol sostenido. Esa es la idea, así debió haberles quedado. ¿Ok? Vamos con la siguiente escala. Entonces lo mismo, escala de mi, van a pausar el video en este momento, lo desarrollan y vuelven a darle play para ver la respuesta. Ok, entonces vamos a mirar cómo nos quedó esta escala. Aquí va, aquí va. Básicamente es lo mismo que teníamos en las otras escalas, ¿cierto? Aquí nos apareció que entre do sostenido y re había medio tono, entonces necesitábamos un tono, le pusimos el sostenido al re y ya hubo la distancia que necesitábamos entre las dos notas y de re sostenido a mi, pues medio tono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo toco la escala de mi mayor o la canto, esa escala lleva el fa, el sol, el do y el re sostenidos. ¿Sí? Eso es lo que indica esto. Vamos con la siguiente escala. Entonces, escala de si. ¿Ok? Escala de si. Van a pausar en este momento. Ok. Si ya lo hicieron, entonces vamos a mirar el resultado. Tenemos las mismas cuestiones que entre si do hay medio tono, do sostenido. Empezamos a crear aquí.
Si se dan cuenta, esta estructura de acá es la última que vimos en esta anterior. Eso no es coincidencia tampoco. Entre mi y fa vuelve a haber medio tono, ¿cierto? Acá, muy bien. Y aquí sucedía lo mismo. Básicamente, si nosotros aprendíamos el movimiento que sucedió en estas escalas, pues realmente esta no tendría ningún problema al desarrollarse. Entonces aquí están las distancias que teníamos. Entonces esta escala se toca con el do, re, fa, sol y la sostenidos, ¿cierto? O sea, básicamente el mi y el si son los únicos que irían de manera natural. Pero esa es la escala de si mayor. Cualquier cosa que tocáramos en si mayor, pues bueno, de entradita tendría ese asunto de tocarse con esos sostenidos. Por eso hay que conocer bien los instrumentos y cómo tocar y cómo se hacen las escalas en cada uno para poder facilitar esa interpretación, lo mismo en el canto, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. La siguiente escala es bien particular. Hay que ponerle mucha atención. Las preguntas claves: ¿me sobra, me falta, está igual? ¿Qué hago? ¿Sumar o restar? Va a ser clave. Entonces, este, vamos a desarrollarla en el orden de algo que se llama, que vamos a ver más adelante, el círculo de quintas. Seguiría la escala de fa sostenido mayor. Pero para efectos de continuar pues con esta línea que llevamos, vamos a hacer la escala de fa mayor. La escala normalita de fa mayor primero, luego vamos a ver la de fa sostenido mayor, que era la que seguía. Pero por ahora vamos a hacer la escala de fa, porque nos va a dar una entrada importante a un tema. Entonces, a partir de este momento, pausenlo y desarrollenla. Ok, si ya lo hicieron, entonces este es el momento de ver lo que tenemos. Entonces tenemos por acá que entre fa y sol un tono, entre sol y la un tono, entre la y si, ¿cierto? Hay un tono de distancia. Pero resulta que en la estructura nos solicitan tener medio tono. Entonces aquí me sobra o me falta. Aquí tengo un tono y me piden solo medio. Me está sobrando medio tono. Entonces cuando algo me sobra yo tengo que sumar o restar. Esa es la pregunta. Tengo que restar. Y esa resta aquí, musicalmente hablando, ¿qué alteración sería? ¿Qué símbolo sería? El bemol, que es como una B. Eh, y obviamente igual que los otros, pues no podemos alterar la nota la porque ya está aquí con esta distancia. Entonces le ponemos el bemol al si, ¿cierto? Si bemol. Por lo tanto, ahora entre la y si bemol hemos acortado la distancia. Este es la, este es si. Por lo tanto, al hacer el bemol es como si hiciéramos esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se ha acercado el si se ha acercado a la, ahora es un si bemol. Por lo tanto, la distancia es más corta. Por eso decimos que entre la y si bemol solo hay medio tonito. Ahora, bien importante esto. Como hemos corrido el si hacia atrás, resulta que entre si y do, ahora este es si, esta mano es si, esta mano es do, había esta distancia que era medio tono, pero sucedió esto. Se corrió el si, se corrió hacia atrás, ¿cierto? Entonces, así como el si se acercó a la, ahora se alejó del do, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahora la distancia entre si y do es más grande, equivale a un tono. ¿Por qué? Pues porque lo echamos para atrás medio tono y aquí ya tenía medio tono de distancia, pues obviamente la distancia se amplió. Es bien importante entender este concepto, ¿cierto? Que si yo, así como yo en los sostenidos, al colocar un sostenido, acerco la nota a la que sigue, el bemol aleja la nota de la que sigue, ¿cierto? De su nota siguiente la aleja. Entonces, por lo tanto, entre si bemol y do ya no hay medio tono, sino se amplió esa distancia hacia atrás, ahora hay un tono de distancia y me piden un tono. Por lo tanto, la escala queda así. Y de ahí para allá, pues, de manera normal, esta se desarrolla de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que la escala de fa mayor lo único que tiene es el bemol en el si y ya sabemos por qué tiene ese si bemol. Entonces, si no les quedó bien, no se preocupen. Es analizar esto y volverlo a desarrollar. Y bueno,
Si de pronto quieren volver a intentarlo, ustedes pueden devolver el video y volver a intentarlo las veces que quieran hasta que quede bien. Eso, lo importante es que lo aprendan a hacer. Vamos a continuar. Entonces, siguiente escala. Pausa en el video. La escala es si bemol. Importante. Tiene un si bemol al inicio, un si bemol al final. ¿Cierto? Pero pues es bien interesante pues hacerlo como con esa lógica de inicio. Si es la escala de si bemol y ya tiene el si bemol al inicio, pues el otro si bemol también, todos los si bemol que aparezcan ahí para allá. Los si bemoles pues son bemoles, perdón. Los si son bemoles. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos a hacer más cuentas cuando pudiéramos facilitar así las cosas. Entonces, utilizando este mismo concepto, ¿cierto? Vamos a desarrollar esta escala. Pausa el video ya. Ok, regresando acá, entonces, si hicimos la tarea como era, vamos a encontrar lo siguiente, ¿sí? Teníamos que entre si bemol y do, ya aquí arriba sabíamos que entre si bemol y do había un tono, entre do y re siempre había un tono, me piden un tono, ahí vamos bien, pero entre re y mi pasa lo mismo que pasaba aquí arriba, que había un tono de distancia, por lo tanto me estaba sobrando medio tono porque solo la estructura me solicita medio tono. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo voy a colocarle a este mi, acercarlo al re con un bemol, lo eché para allá, ya ahora está más cerquita, ahora está solo un medio tono, pero aquí sucede lo mismo. Aquí sucede que el mi bemol que estaba cerquita al fa, como lo corrí, ahora tiene un espacio más grande. Si lo bajé medio tono y ya tenía medio tono, medio más medio da 1. Por lo tanto, la distancia entre mi bemol y fa es un tono. Si no has entendido, devuélvete a la escala de fa, donde está el video de la escala de fa, y vuelves a escuchar la explicación. Ahora, de fa a sol, entonces tenemos un tono de distancia, de sol a la un tono, y de la a si bemol, que ya lo teníamos acá, de la a si bemol, vean, pues ahora cuando está bemol está más cerquita, quiere decir que está a medio tono. Otra manera de verlo es en ese pianito que teníamos dibujado, entonces ahí lo pueden, o en cualquier piano pueden verlo y entender esas distancias. Entonces vamos a continuar, todavía estas escalas siguen. Por cierto, estas escalas en el otro video pues vamos a mirar que no son colocadas al azar, ¿ok? La escala de mi bemol inicia en mi bemol, termina en mi bemol y vamos a desarrollarla de la misma manera. Pausa el video ya. Ok, entonces ya eh, retomando acá, si ya la desarrollaste, es lo siguiente. De mi bemol a fa, entonces tenemos un tono, ¿cierto? Ya lo tenemos en la escala anterior, de fa a sol siempre hay un tono. De sol a la hay un tono, pero me piden medio tono. Entonces, ¿yo qué hago? Pues la bemol, lo acerco. Ahora hay medio tono. La estructura es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. El la bemol, así, ahora se amplió la distancia. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de la a si, de este es la, este sí, siempre había un tono de distancia. Pero ahora lo que hicimos fue echar el la para atrás, ¿cierto? Un la para atrás. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se amplía la distancia. Si ya teníamos que entre la y si, hay un tono, a lo que yo corrí el la, ¿cierto? Lo corrí medio tono, ¿cuánto sumó ahí? Pues ahora hay tono y medio. Tienen que tener eso cuidado. Porque entre la y si hay un tono. Pero para cuadrar entre sol y la, yo lo que hice fue echar más para atrás el la. Entonces se aumentó medio tono. Por lo tanto, la distancia entre la bemol y si es de tono y medio. Y la estructura me pide un tono. ¿Sí? Un tono. Entonces me está sobrando medio. Y en últimas, la labor es la misma, exactamente. Entonces de la bemol así, entonces tono y medio, me sobra medio, entonces ¿qué hago? Pues al si bemol le coloco el bemol y ahora entre estos dos hay un tono de distancia. Esa sería. Entonces muy importante entender esto porque en las otras escalas ahí en adelante pues va a ocurrir lo mismo. Bueno, si bemol a do. Entre si bemol y do hay un tono de distancia. ¿Cierto? Ya lo hemos visto en las otras escalas anteriores, si bemol, ya no hay medio porque echamos el mi para atrás,
medio tono, aumentó la distancia entre ellos dos, entonces ahora hay un tono, en la estructura me solicitan un tono, entonces está bien. Entre do y re, ¿cuánto hay? Un tono y me solicitan un tono, está bien. Entre re y mi bemol, ojo, porque entre re y mi normal pues hay un tono, pero ahora este bemol está, quiere decir que el mi está medio tono más cerca al re, por lo tanto es medio tono. Y ahí la estructura se sigue cumpliendo a cabalidad y la escala pues ahora tiene, de las que habíamos visto, ahora se agrega un la bemol. Entonces quisiera que, si no entendiste esto, devuelve un poquito el video, vuelve a escuchar la explicación y desarrolla la siguiente escala, es la de la bemol. Entonces para el video en este momento y al terminar le das play de nuevo. Ok, entonces si ya la desarrollaste, debe haber quedado de esta manera. ¿Qué pasaba? Pues pasaba lo mismo acá, que cuando nos quedaba el medio tono, o sea, de do a re había un tono, nos sobraba, entonces le bajamos medio tono al re, ahora está medio tono más cerca. Entre re y mi siempre ha habido un tono de distancia, entonces a lo que yo eché el re para atrás se aumentó esa distancia a medio tono, entonces ahora estaba a medio tono, ¿sí? Estaba a medio tono, entonces la idea es que pues ya nosotros podamos entender y comprender este cambio de distancias que hay ahí, pues para poder solucionarlo. Entre mi y fa siempre había medio tono, pero como echamos el mi para atrás, ahora es un mi bemol, entonces está medio tono más cerca, más lejos del fa. Entonces estaría a un tono de distancia. Y ya, pues estas son distancias normales. Obviamente entre el sol y el la siempre ha habido un tono de distancia, pero como es un la bemol, es un medio tono más cerca. Vamos a continuar, entonces, siguiente escala, re bemol, mismo procedimiento. Ok, si ya la desarrollaste, debió haber quedado de esta manera. Ocupa el mismo proceso para desarrollarse, ¿cierto? Solo que aquí pues ya se nos repite dos veces, que entre sol y la, entre sol bemol y la, al echar el sol para atrás pues ya queda tono y medio, entonces me toca bajarle también al la, pero entre el la y el si también normalmente hay un tono, pero al bajarle al la me amplío a tono y medio, entonces pues debo también bajarle al si bemol, del si bemol al do pues queda el tono de distancia y de do a re bemol, ¿cierto? De do a re hay un tono, pero de do a re bemol hay medio tono. Esta es la respuesta de la escala de re bemol mayor, por las razones que hemos explicado anteriormente. Entonces vamos a desarrollar nuestra última escala de bemoles, que es esta, que es la de sol bemol mayor. Entonces, por favor, para el video ahora. Ok, si ya la terminaste, debe haber quedado de esta manera. Aquí a veces hay un lío que lo pone a uno a pensar un poquito y es la aparición de un do bemol. Porque si uno ya recuerda que entre si y do hay medio tono, quiere decir que un do bemol, un si sostenido, pues auditivamente pues no existirían, ¿cierto? Pero escrito sí. Entonces aquí pasaba lo mismo, que la entre sol bemol y la había tono y medio de distancia. Entonces tocó bajarle al la para que hubiera un tono y así se fue dando como ya lo hemos visto en las otras escalas, hasta que de si bemol a do también había, en este caso había un tono de distancia, de si bemol a do había un tono de distancia, pero resulta que en esa parte de la estructura me pedían medio tono. Entonces, pues obviamente la solución es la misma de siempre, pues si me sobra medio tono le resto a la que sigue medio tono y ahora de si bemol a do bemol hay medio tono. ¿Cuál sería esa nota do bemol? ¿Cierto? Pues realmente, si nosotros miramos en el piano, la nota que está medio tono abajo del do es un si natural. Entonces nosotros tocaríamos si bemol y un si natural, que realmente en esta escala se llama do bemol. Y así, ahora, aquí viene importante este cruce de do bemol, que tengan en cuenta que ahora es un si, ¿cierto? Un do bemol, que entre paréntesis es un si, a re, ¿cuánto hay? Pues bueno, de do a re
había un tono, pero el do bemol, que es medio tono más abajo, le suma otro medio tono, entonces da tono y medio, que es en realidad de si a do medio tono, em, de do a re un tono. Pero si lo vemos así, como siempre lo hemos visto hasta ahora, pues de do a re había un tono. El do bemol bajó medio tono, acá se acercó al si bemol, pero amplió esta distancia, entonces ahora está tono y medio, entonces hacemos lo mismo. Como me piden un tono, me sobra medio, pues bueno, vuelvo y le bajo al bemol y aquí quedó. Entonces, esta es la manera de desarrollar esas escalas, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar que ya aquí nos han aparecido escalas con sostenidos, escalas con bemoles, ¿cierto? Pero pues vamos a empezar a trabajar esta dinámica de las escalas. Quiero colocarles una que les había quedado viendo, que es la escala de fa sostenido mayor, para que la desarrollen y ya paren el video y ya la solucionamos. Ok, entonces continuando, pues si ya está desarrollada, debió haberles quedado de esta forma. Esta es la misma que desarrollamos en las primeras escalas, ¿cierto? Eh, la idea es que nosotros pues analicemos y podamos desarrollar cualquier escala de esta manera. Acá apareció algo bien importante, que era un mi sostenido, perdón, un mi sostenido. ¿Qué sucede con ese mismo sostenido? Es la misma situación que pasaba con el do bemol. El mi sostenido no existe, o sea, auditivamente, si nosotros miramos el piano de mi, pasa fa de una vez. Entonces de eso se trata. Como un fa no es lo mismo que un fa sostenido, si nos piden tocar un mi sostenido, pues sería un fa natural. Y de un fa natural a un fa sostenido hay medio tono. O en este caso, de un mi sostenido, que ahora está más cerca del fa, al fa sostenido hay medio tono, me pegan medio tono, es perfecto. Por lo demás, es el mismo desarrollo de las primeras escalas que nosotros hicimos, que tenían los sostenidos. Las de los bemoles pues funcionan igual, solo que los bemoles es restando, los sostenidos es sumando, pero en realidad todas, si se dan cuenta, todas estas escalas, la estructura no cambió. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Bueno, entonces espero que este tema les sirva de ayuda. Devuelvan el video las veces que sean necesario, pueden repetir las partes que no entienden. Eh, y ya para cerrar les digo, ahora no es que cuando yo voy a tocar entonces tengo que ir a un cuaderno y venga, toque la escala de sol mayor, entonces espere profesor y y ahí sí la escribo y la toco, no. En el siguiente video pues vamos a ver la manera rápida de memorizar las alteraciones de cada una de las escalas, pues para poderlas aplicar más rápido a la música. Entonces muchas gracias, miren el video que sigue, espero que este taller no se les haya dificultado tanto, vuelven, inténtenlo las veces que sea necesario hasta que lo puedan hacer. Muchas gracias.